Le agradezco a Alejandro haber organizado esto, siempre. Nos permite como ir recargando las pilas en cuanto a ciertas discusiones que se van dando por ahí dispersamente, y me parece buenísima la ocasión. Yo creo que debo ser de los que más tiene que ver con esto muy tangencialmente. Lo primero que pienso es esto, que es, bueno, no es lo primero que pienso, sino que mi tesis sobre este punto, después de pensar varias cosas, es, yo creo que nos estamos planteando el tema de la secularización porque la cuestión del debate del aborto impactó fuertemente sobre el campo político, generando, más allá del equívoco, digamos, una pasión secularizante que no es que no estaba planteada desde antes, pero que de alguna manera adquirió nuevos y claros bríos, ¿no? Y lo que yo quiero tratar de hacer es de dimensionar algunos aspectos que están en juego en este impacto de la discusión, digamos, en ese impacto que se da entre la activación de la discusión del aborto y la activación de la secularización. Hay una serie de lógicas o dinámicas, más que lógicas, dinámicas teóricas, históricas, políticas, que se fueron condensando en esta coyuntura en la cual ahora nosotros estamos discutiendo la secularización casi como si no se hubiera discutido nunca, cuando por otro lado sí se discutió, ¿no? Entonces digo, eso es como mi conclusión más general, que es hay que tratar de dimensionar qué cosas están interviniendo. Y la segunda me parece que es, hay una dinámica en la sociedad argentina que creo que nosotros hemos visto muchas veces a propósito de otros fenómenos, que es que ciertos fenómenos es como que avanzan por espasmos, donde la ola se agranda, crece, se estabiliza, cae, pero tiene un piso más alto que la vez anterior. Entonces yo no sé si, digamos, en cuanto al título de lo que estamos discutiendo, es que de acá va a salir la secularización o la separación de la Iglesia y del Estado, pero me parece que sí que la cuestión alcanza un nuevo piso, lo cual no quiere decir que haya ninguna teleología ni ninguna evolución que esperar, sino que, bueno, puede alcanzar un nuevo piso, en parte por estas dinámicas que habría que tener en cuenta. Dentro de esas dinámicas hay una que es, digamos, de alguna manera ajena a los hechos o solamente válida para algunos de nosotros que estamos discutiendo esta cuestión, que tiene que ver con las concepciones del campo religioso y de la propia secularización. Y yo creo que, incluso aunque no lo digamos, y creo que todos nosotros convergemos en una cuestión, que es que, y me pareció genial algo que decía Roberto, digamos, que sin haberlo discutido o alguna vez entramos en contacto por alguna cosa que organizó Alejandro, pero tiene que ver con que el Estado es el que organiza el campo de la religión en general y las tensiones con el campo de la religión, y que, digamos, la secularización es un proceso, en el mejor de los casos, asintótico, y que tiene que ver con el proceso de racionalización y autonomización de dominios, y en realidad es un conflicto permanente, y la religión es un invento de la secularización, por lo cual, digamos, de la secularización no va a salir la desaparición de la religión, sino más bien las formas transformadas de la religión, ¿no? Creo que eso nosotros lo venimos trayendo en nuestro bagaje de lectura, que tiene que ver con desde Hercule Ger a Emerson Jumbelli, ¿no? Pero que, digamos, eso está presente. Y eso nos ayuda a pensar los efectos de las otras cuestiones que yo quería traer a colación. La segunda cuestión es que, y eso también es una discusión compartida, pero me parece que hay que como ponerla en la bolsa o en el conjunto de dimensiones que hay que hacer presentes para discutir las perspectivas de la secularización. Es algo que todos vinimos diciendo muchísimo tiempo, ya creo que hace 30 años que estamos en un proceso de diversificación, visibilización, énfasis
de lo religioso en la sociedad. No importa si creemos en la nación católica o no, si pensamos que la época de la nación católica en realidad era mucho más heterogénea de lo que nos la presentamos en algún momento, si lo que decía Luis Alberto Romero sobre la parroquia de Chacarita servía para describir todo lo que pasaba con los católicos o no, y yo creo que no, pero digamos, de alguna manera a esa cuestión de la diversificación de lo religioso, en la cual, por ejemplo, insistía ahora Pablo, yo estoy totalmente de acuerdo, y en ese punto yo quisiera decir algo que de alguna manera recorrería el mismo camino que Pablo, pero con poblaciones que no son pueblos originarios, pero digamos, operan con la misma lógica, ¿no? Yo creo que hay un fondo católico, pero más allá de las instituciones y más allá, digamos, donde la relación entre argentinidad, ciudadanía, está tramada a la luz de la pertenencia al catolicismo. Yo quiero citar una cosa muy muy breve de mi trabajo de campo, que a mí siempre me impresionó, donde digamos, se pone en juego como varios elementos heterogéneos de ese fondo, que es, yo tenía un informante, en esa época se decía informante, que el tipo era lo que uno diría un nacionalista integrista, si no fuera porque esa no es la lógica que se da desde abajo con las ideas. Entonces hay que ponerle otro nombre, pero yo le digo nacionalista integrista para que ustedes me entiendan, ¿no? Y el tipo me vio a mí y me vio, y yo, digamos, blanco, de ojos claros, narigón, de apellido Semán, pensó judío. Y el tipo se me presenta y me busca provocarme, obviamente, y me dice: buenos días, yo soy Taborda, peronista y católico, facho y peronista. Y esto quiere decir que yo pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista y dentro de sus diversas alas pertenezco a la derecha, ¿no? Y el tipo tenía una actividad religiosa inmensa en el barrio, qué sé yo, era lo que uno pensaría como un integrista, hasta que un día me sorprende diciéndome algo que, digamos, como que cambiaba el eje de la situación y al mismo tiempo la reafirmaba desde otro lugar, que es: si mi hijo se estuviera muriendo, yo iría a que lo cure un pastor evangélico. Y él era uno de los tipos que me diría a mí que los evangélicos eran sectas del imperialismo norteamericano. Esto hace mucho tiempo que pasaba. Y yo veo ahí como dos fondos, ¿no? Uno es cómo opera el catolicismo como instaurador de nacionalidad, pero no solo en la lógica institucional, sino en la lógica del sentido común. Eso es fuertísimo. Tanto como, digamos, la fundación mágica del Estado para los venezolanos, según Taussig, bueno, también hay que incluir dentro de la fundación mágica del Estado estas formas de catolicismo. Pero también hay que incluir dentro de la fundación mágica, digamos, de los cimientos mágicos del Estado, no solo el catolicismo, sino también, actualmente y cada vez más, a los grupos evangélicos, en lógicas diferentes. Y yo diría, ¿y por qué no? Retomando esta idea de que hay diversificación religiosa, hay expansión de nuevos sentidos comunes, hay pluralización de sentidos comunes religiosos, ¿por qué no? Y yo creo que sí, además, algunas de las derivaciones de la nueva era, que también operan en la fundación mágica del Estado, ¿no? Y que, digamos, no solamente al Estado lo fundan, pero a mí me parece, para un ejemplo, digamos, no es para discutir, pero digo, en esa misma lógica operan, digamos, las religiosidades modernas, el catolicismo, la fe evangélica, e inclusive las cosas de la nueva era, cosa que es específicamente relevante para lo que está pasando en la discusión de la secularización y el aborto. Entonces, para mí esa es una dimensión que hay que tener en cuenta, que es cómo opera la lógica de la diversificación religiosa en el sentido común, ¿no? En cuanto a la fundación mágica de la legitimidad del Estado, sobre todo si estamos dispuestos a tomarnos en serio aquello que nos enseñó durante muchísimo tiempo Hogarth, ¿no? Que, digamos, las ideas no son las ideas, lo mejor que pensó la sociedad, sino que es lo que piensa la sociedad. Y dentro de eso entran, para mí, pero seguro, aunque estén errados, que no entiendan nada ni de derecho, ni de constitución, ni de juridicidad, ni de nada,
también el fondo común, o el fondo, pero no común, el fondo laico, las pibas que creen que apostaseando desfinancian a la religión. No es así, ya sé que no es así, pero no importa que no sea así. La verdad es que no importa, porque en algún momento hay episodios políticos que tienen carácter de condensación, son analizadores, diría René Luro, que tienen efectos en la vida pública y bueno, qué sé yo, la gente no sabe de cosas jurídicas y mucha gente que provocó cambios políticos no sabía de las estructuras jurídicas que cambiaban producto de ese cambio en las relaciones de fuerza. Obviamente que también lo jurídico es parte de las relaciones de fuerza y todo el tiempo hay abogados. Lo que digo es que nosotros no podemos relacionar solamente jurídico-céntricamente. Hay que pensar también qué es lo que pasa con los distintos sentidos comunes y específicamente con, digamos, el de la nueva era y el de los laicos, que es también, digamos, tan digno de ser tomado en cuenta como la vieja religiosidad católica, desde sus expresiones más instiladas por el catolicismo institucional, a las del común, a los evangélicos y estas que cité. La otra cuestión que tendría en cuenta, que es la tercera cuestión que yo tendría en cuenta, que es la que yo en todo caso he venido siguiendo más sistemáticamente dentro de todo esto, yo sé que algunos de ustedes las han seguido tanto o más que yo, y las entienden mejor que yo, pero tiene que ver con la irrupción del Papa Francisco en esto, ¿no? Yo ahí, digamos, acuerdo, yo me lo estaba anotando para decirlo, pero lo dijo Verónica, pero hay algo que tiene que ver a nivel internacional y la reacción del catolicismo y lo que vos decís en cuanto a la reacción relativamente moderada de la Iglesia, que yo coincido totalmente, pero que aparte tiene antecedentes relativamente más amplios, ¿no? Yo también me había anotado para decir que en los 90 ya la Iglesia venía discutiendo propuestas de autoseparación del Estado, de renunciar a subsidios y bla bla bla. Y aparte me acuerdo, un año antes de que empezara a discutirse el aborto en Argentina, en el Vatican Insider, que digamos es un órgano relativamente ligado al Vaticano, se recibían las noticias de lo que pasaba en Irlanda con una cierta tranquilidad, digamos, ¿no? O sea, en cualquier otro momento, digamos, de la historia se estarían desbautizando, pidiendo una guerra santa, y los tipos recibían las noticias de Irlanda y hacían un análisis cultural bueno, la sociedad se diversificó, el individualismo, qué sé yo qué, nadie se alarmaba, ¿no? Entonces creo que parte de las reacciones que tuvieron que ver con la moderación de la Iglesia tienen que ver con eso que es nuevo y que es más general, y al mismo tiempo también es cierto que obviamente en el momento del fragor del combate, cuando los otros sacan la estaca para clavársela al demonio católico en el pecho, los otros empiezan a ponerse más belicosos. Y por otro lado, me parece que, digamos, eso en parte tiene que ver con la irrupción de Francisco, pero hay más cosas que tienen que ver con la irrupción de Francisco y que pesan en la situación actual a propósito de la secularización, que es una parte de las izquierdas se ha recatolicizado, sin saber cómo, sin saber cómo hacer para hacerlo, pero digamos, hay un montón de gente que hasta hace 3 días era queer, trash, quiero todas las drogas, empezaron a neofrancisquizarse, ¿no? y a denunciar la agenda importada, qué sé yo, eso pasó. Ahora, claro, tampoco es lo único que pasó, porque, digamos, así también hubo reacciones totalmente diferentes en contra exactamente de esta, también porque esto estaba pasando. Y a mí me parece importante un tipo de reacciones que tienen que ver con resecularización en sectores de las clases altas, ¿no? Donde Francisco, digamos, su irrupción los hace pensar en contra del catolicismo o buscar catolicidades diferentes, lo que decís vos, Verónica, yo estoy totalmente de acuerdo, que es, hay lógicas de agregación diferentes dentro del catolicismo, que el catolicismo no necesariamente la saliente, qué sé yo qué, pero también hay gente que dice, bueno, hace un clic y dice, no quiero ser más católica. Me importa 3 carajos el catolicismo se va a la mierda. Así como hay gente que descubrió
hoy, que estamos mal por 70 años de peronismo, hay gente que descubre que estamos mal por 500 años de catolicismo y, digamos, son procesos políticos muy acelerados que hacen, digamos, reorganizar muy rápidamente una serie de significantes que estaban ahí disponibles para esos sujetos, pero que determinan nuevas formas de pensar, de percibir y de evaluar, ¿no? Perdón que haga una digresión, pero digamos, en la película de Agustina Macri, que es buenísima, la chica que se vuelve anarquista y que, digamos, en el comentario, en la mirada, que eso es incomprensible, bueno, esos procesos, digamos, de condensación y de formación de una nueva subjetividad existen. Y existen también descatolicizaciones, anticatolicizaciones, radicalizaciones del catolicismo y rupturas con el Papa. Todas esas cosas están existiendo dentro del catolicismo a partir de la irrupción de Francisco. Y me parece que hay otra cosa que se ve, que eso yo no lo pongo tanto del lado de los actores, pero que nosotros, algunos lo venimos observando, es que independientemente de lo que crean los actores sobre lo que les pasa a ellos con el catolicismo y lo que pasa con el catolicismo, por ahí el catolicismo no es tan importante como uno creía que era, o es importante de otra manera, y que entonces, digamos, hay algo que está pasando en la relación entre catolicismo y sociedad que ya no funciona como funcionó o como uno creía que funcionaba la relación entre catolicismo y sociedad. Yo creo que, digamos, parte de los hechos tienen que ver con que el gobierno, en algunos de sus fragmentos, porque tampoco el gobierno es homogéneo, pensó en relación al catolicismo lo mismo que pensó Mao Zedong respecto de la isla de Taiwán, que es un tigre de papel, ¿no? Y nos lo vamos a llevar puesto. Y que parece muy importante y qué sé yo qué, pero les damos un tincazo y no digo que haya pasado eso, pero Durán Barba venía avisando desde 2014 que iban por el aborto. Y nadie les creyó y ellos venían retroalimentando esa discusión desde ese momento. Y aparte de eso que ellos hicieron, sí en parte, digamos, rigidizó, galvanizó, activó al catolicismo en contra, pero también determinó reacciones en otros grupos donde aparecieron gente que se descatoliciza y se pone a favor de la secularización desde el lado del gobierno, aunque a los que no son partidarios del gobierno eso no les parezca ni importante, ni pesado, ni agradable. Bueno, yo decía tres cosas que van pasando, que una cuarta que a mí me parece que además de lo de Francisco, y ya más directamente ligadas, estas cuestiones directamente ligadas como resultado de la discusión del aborto. Primera cuestión que me parece que hubo, que es una dicotomización muy fuerte del campo político en un momento de la discusión del aborto. Yo no sé si eso va a quedar, si eso va a quedar permanentemente presente, pero eso en un momento pasó, ¿no? Donde gente que digamos, podía tener puntos de convergencia con Juan Grabois. Cuando Juan Grabois dijo lo que dijo sobre el aborto, entonces ellos dijeron, no, yo con Juan Grabois no voy a la esquina. Eso después se revierte, porque ahora van a ir todos los que decían con Juan Grabois no voy ni a la esquina, y que, digamos, querían quemar y prender fuego a las iglesias, yo los vi en distintos grupos. Ahora, como Cristina lo podría llegar a elegir como delfín, ellos van todos al pie de eso. Pero, digamos, en un momento hubo un efecto de fractura en el campo político que se suma a otros efectos. Me parece que hay otro efecto que tiene que ver con el aborto, que es la irrupción de nuevas generaciones en el campo político a partir de esto, que traen otro bagaje, otras discusiones y otros medios de organización, ¿no? Digamos, o sea, todo lo que nosotros sabemos y podemos decir sobre redes sociales, uso de las estéticas y qué sé yo, estuvo presente en la discusión del aborto y tuvo efectos en la constitución de subjetividades y en la constitución de conflictos, y eso tiene efectos en el campo político. Me parece que hay otro elemento que viene, digamos, para mí por la ventana, y va a ser agenda importada, pero irrumpe o sea, es parte del impacto de la discusión del aborto en el campo político, que es
las dinámicas de la derecha alternativa, ¿no? O sea, nosotros no la tenemos tan presente. Yo creo entender por qué no la tenemos tan presente. La derecha alternativa es una derecha que no tiene problemas en decir que es derecha, es una derecha que no tiene problemas en que uno va y le dice el 1% de la humanidad tiene el 99% del Producto Bruto Mundial y el resto se muere de hambre, y los otros dicen, y bueno, está perfecto, se lo ganaron, ¿no? O uno agarra y dice, mirá cómo trabajan estos pibes sin derechos, en Rappi, en Globo, qué sé yo qué, y dice, bueno, perfecto, no hacen huelga, no paran, qué sé yo qué, digamos, esa dinámica de la nueva derecha, de la derecha alternativa, se hacen presentes en parte por las ideologías y en parte por las nuevas tecnologías y nuevas formas de producción de subjetividad política que aceleran, catalizan y producen efectos muy rápidamente en el campo político. Y me parece que acá no aparecen tan claramente como derecha alternativa, no porque el fenómeno haya llegado tarde o con delay o todas esas cosas, sino porque la derecha alternativa no tiene tanta necesidad de ser marginal en Argentina porque es casi mainstream, o en algunos casos es casi mainstream. Y a su vez entra en amalgamas muy diversas con la cuestión religiosa, porque hay desde reivindicadores del neopaganismo, que justamente van a los fundamentos precristianos de legitimación de un nuevo orden político, ¿viste? Invocan sus antepasados arios, qué sé yo, hasta los tipos que justamente, digamos, recuperan la vieja catolicidad como uno de esos antecedentes venerables a la hora de impulsar esas dinámicas políticas. Eso me parece que también está presente. Y finalmente me parece que dentro de la cuestión de las dinámicas políticas, en Argentina específicamente, en este proceso en que aparecen nuevos grupos, nuevos recursos, nuevas ideologías, hay toda una cosa que es, hay una conciencia bastante acendrada de algunos actores acerca de la reversibilidad de los procesos, de la posibilidad de los logros. En Argentina todo el mundo ganó algo. Uno ganó una ley, otro la bloqueó, otro llenó una plaza, otro la vació, uno cagó a trompadas a alguien, otro lo pusieron preso. Todos tienen la autoestima muy consolidada acerca de su capacidad de ser productivos políticamente, y eso retroalimenta una dinámica de conflictos políticos. Bueno, yo con todos esos factores pienso, y no di cuenta de todos, pero me parecía que había que traerlos a colación, tratar de ordenarlos, pensarlos, dimensionarlos, en que uno podría tratar de pensar cuál es el impacto de esta discusión y estas dinámicas en el campo político. Creo que como me extendí mucho, me están mirando Alejandro como para que termine, simplemente digo, hay un cuadro para explorar. Un cuadro que no, digamos, la finalidad de explorar ese cuadro no es darle contenido a cada una de las categorías del cuadro, sino más bien partir del cuadro para construir unas lógicas y unas interacciones en el campo político. A mí no me interesan tanto las tipologías como las dinámicas, pero digo, nosotros tenemos una derecha liberal que se fue moviendo cada vez más hacia las ideas de secularización cuando no siempre lo había sido. Tenemos una derecha autoritaria que, digo por tipologizar absolutamente, porque derecha autoritaria puede ser derecha peronista, derecha oligárquica, nacionalista y nuevas derechas, que también dialoga a veces productivamente con la idea de secularización. Tenemos una izquierda populista, obviamente, que es tan populista y es tan antiliberal que ni siquiera podría decir de sí misma que es de izquierda. No, porque nosotros somos un movimiento, somos la gente, no somos partidos, no sé qué somos, pero somos que son profundamente antisecularistas. Y digo, estoy pensando en el movimiento Evita. En el movimiento Evita hay de todo, porque en el movimiento Evita están los que dicen esto que acabo de decir, pero también están los tipos que son, digamos, los defensores de la liberación del trabajo sexual y qué sé yo qué, y que también ellos sí quieren, así como los otros no quieren la secularización, porque incluso piensan esto que vos decís, que yo estoy de acuerdo, digamos, que ¿cómo vamos a separar la iglesia del Estado a propósito de la educación y de la acción social y hay que darle más manija y bla, 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 bla? Y después están los otros que quieren ir, prenderle fuego a cada iglesia, a cada escuela y a cada unidad de trabajo social articulada con un grupo eclesiástico.
Incluso yo diría, tenemos una izquierda socialista, que obviamente alguna que está impactada y siempre va a estar a favor de la secularización, lo único que faltaría es que no lo tuvieran, pero tenemos izquierdas socialistas, a diferencia de las izquierdas populistas, que también han comprado un poquito el cuento de la religión, como ahora todos se volvieron gramscianos, y entonces todos creen encontrar el mito soreliano, y entonces el mito soreliano está en la alianza Francisco-Grabois-la Iglesia. ¿No? Y van detrás de eso, no importa cuánto tiempo dure eso, por ahí dure el tiempo necesario como para que en algún momento todas esas cosas se conjuguen y den un resultado en esa dinámica de espasmos que nosotros tenemos, en las cuales salen cosas. Porque, digamos, ¿cómo salió el matrimonio igualitario? También en la dinámica de espasmos. No fue solamente una acumulación paciente, militante, pertinaz, de creación de conciencia de la sociedad, y una vez que el 60% de la sociedad estaba a favor del matrimonio igualitario, salió el matrimonio igualitario. No, fue un golpe de mano. ¿No? Entonces, no sabemos qué golpe de mano va a haber y hacia dónde va a salir, pero puede ser que haya un golpe de mano que tenga efectos sobre la situación de la secularización a partir de todos estos factores que yo señalé, que habría que integrar otros y que habría que explorar este cuadro que incluye también no solamente las identidades políticas y su relación con la secularización, sino también las identidades religiosas y su relación con la secularización, porque también no todos los grupos religiosos y no todas las identidades religiosas tienen exactamente la misma relación con la secularización, a pesar de que son religiosos, lo cual no quiere decir absolutamente nada en principio. Bueno, gracias.